Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Mi nombre es Inés y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre un tema sobre el que o habéis oído hablar muchísimo en las últimas semanas o quizás no habéis oído hablar en vuestra vida. En cualquier caso, es un tema del que llevo queriendo hablar hace mucho tiempo y los últimos eventos como que me han animado a hacerlo aún más. Así que, sin más dilación, allá vamos. Hoy vamos a hablar del queerbaiting. Ahora voy a pasar a explicar en profundidad qué es el queerbaiting, pero antes de eso quiero un poco poner en contexto de, como decía, por qué he decidido hablar de esto ahora. Y es que hace una semana, más o menos, el actor Kit Connor, que es un actor conocido por interpretar a Nick Nelson en la serie Heartstopper, y para poner aún más en contexto, Nick Nelson es un personaje bisexual, pues Kit Connor salió del armario en Twitter diciendo que se había sentido obligado, que había sido obligado a salir del armario después de llevar siendo meses acusado de hacer queerbaiting por haber sido visto de la mano de una chica en París, me parece. Este hecho ha causado muchísimo revuelo en redes sociales y ha hecho que mucha gente no solo esté defendiéndolo, sino que esté aprendiendo por primera vez lo que es el queerbaiting, pero también aprendiéndolo en un contexto bastante negativo, por supuesto, porque obligar a alguien a salir del armario es algo terrible y eso es algo que quiero dejar claro desde ya. Así que, bueno, me parecía interesante como explicar detalladamente qué es el queerbaiting, cuál es su historia, cuál es su origen y un poco pues hablar sobre este tema. Bien, entonces, ¿qué es el queerbaiting? La definición de queerbaiting, según el Urban Dictionary, pero que me parece una definición que lo describe bastante bien, es que es una estrategia de marketing usada para atraer a público queer o LGTB, que consiste en crear tensión romántica o sexual entre dos personajes del mismo género sin nunca llegar a resolver esta tensión o hacerla formar parte de la trama real y aceptada de la historia, lo que sería el canon. El término queerbaiting viene de dos palabras inglesas, queer, que es una forma de llamar a las personas LGTB, que originalmente era un insulto, pero que ha sido un término reapropiado por la comunidad y que incluso muchas personas ahora se definen como queer. Y baiting, que es una palabra en inglés que significa como engañar, por así decirlo, haciendo referencia, por ejemplo, al cebo que se utiliza para pescar y atraer a los peces y luego como engañarlos y pescarlos. Entonces el queerbaiting básicamente pues define eso, prácticas que atraen a la comunidad LGTB hacia algo, pero que luego resultan ser un engaño. Se considera que el término queerbaiting como tal aparece en la década de los 2010 en Tumblr, en las comunidades de fans, pero realmente es una práctica que se lleva realizando mucho más tiempo. Si bien es verdad que se cree que se normaliza y se extiende también en esta década, y también por eso en ese momento surge esta palabra, podemos encontrar ejemplos más antiguos y si buscamos podemos encontrar ejemplos en series mucho más antiguas de la existencia de este término. Y para ahondar un poco más en qué es el queerbaiting, porque probablemente muchos quizá estéis pensando como no entiendo o qué importancia tiene esto y cómo se hace. Básicamente el queerbaiting, que como ya he dicho se agranda y se normaliza en la década de 2010, viene de un momento histórico en el que la aceptación por la comunidad LGTB ha llegado a un punto en el que entra dentro de la idea colectiva que algo así podría ocurrir, que algo así podría verse en la televisión, ya no es algo imposible o prohibido, pero sigue sin ser algo habitual que vemos en los medios, que vemos en la cultura, y por tanto algo que las personas LGTB desean y ansían profundamente. Entonces las empresas, con el objetivo de atraer a este público que está ansioso por una representación y que está ansioso por una serie en la que puedan verse reflejados, una serie, una película, etc., y que además es un público muy amplio y que se ve que cada vez es más creciente, no porque cada vez haya más personas LGTB, pero sí porque cada vez más personas lo aceptan como una parte de sí mismas,
y pueden vivir esa verdad libremente, y que además es un nicho de mercado que está bastante vacío en ese momento y que son grandes consumidores de cultura. Hay que recordar que las personas LGBT en general tienen una relación bastante profunda con la cultura y con el consumo de esta y también con la creación de esta. Entonces las empresas empiezan a hacer esta práctica, crear una especie de tensión, una especie de relación entre dos personajes que parece que va a acabar en una relación romántica o sexual, y la mantienen y también esa relación hace que se atraiga a más público, pero luego nunca llega a ocurrir, no llega a haber una declaración, no llega a haber un beso, no llega a haber una relación sexual, no llega a haber nada que traiga a la realidad esto, y en la mayoría de los casos ni siquiera se habla sobre el tema. E incluso se trata como que simplemente son dos amigos muy cercanos, y se hace como una especie de luz de gas, haciendo creer que nunca ha existido la posibilidad de que estos dos personajes fueran a acabar en una relación romántica. Esta práctica, que al principio quizás no estaba tan analizada o no estaba tan entendida, se empieza a convertir en un patrón que las personas LGTB empiezan a reconocer en diferentes formas de cultura y que empiezan a denunciar, especialmente cuando aún más estos medios culturales empiezan a promocionar o empiezan a como beneficiarse económicamente o a tirar un poco del fandom dentro de esta idea de que va a haber una relación romántica entre dos personajes. Algo que es importante mencionar es que el queerbaiting no es lo mismo que la mala representación, y esto es algo que hay que tener en cuenta. Existen series y películas en las que hay personajes abiertamente LGTB que son terribles porque son estereotipos o porque acaban muertos, que es otro tema del que hablaremos, la Bury Your Gays trope, o porque simplemente la serie no está especialmente bien escrita o lo que sea. Esto no es queerbaiting. Queerbaiting solo ocurre cuando se dan como pistas o se da la idea de que un personaje podría ser LGTB o que podría haber una relación LGTB, pero nunca se llega a definir, nunca se llega a como confesar, por así decirlo. Si se dice o se confiesa, ya no es queerbaiting, porque ya sí está ocurriendo, con excepciones honrosas de las que ahora hablaremos. En ese caso sería mala representación y es otro tema, pero es una separación que hay que tener en cuenta. Algo que se escucha muy repetidamente cuando ocurre una situación de este estilo es ciertas personas que veían ese contenido y que no creían que esa pareja iba a ocurrir, o bien porque no la vieran como pareja, o bien porque quizás sean hetero y no tengan esa visión de que eso ni siquiera sea una posibilidad. Algo muy común que se escucha cuando realmente se ve que esa cosa no va a ocurrir es a estas personas diciendo como oh, pero es que estaba claro desde el principio, o es que qué más da, ya habrá otras parejas o ya habrá otras series LGTB, no hagáis tanto drama. Entonces ahora vamos a explicar por qué el queerbaiting es tan dañino y por qué es un problema real del que hay que hablar cuando se habla de la cultura pop, etc. Para entender el daño del queerbaiting hay que entender la importancia que tiene no ya la representación, sino las series, las películas, la cultura como concepto. Creo que todos podemos pensar en algún ejemplo de alguna persona, ya sea un actor famoso, un director o incluso alguien de nuestra vida, que en algún momento haya dicho algo así como tal película o tal serie me cambió la vida, ya sea porque te cambió la forma de ver la vida, porque te enamoró, te obsesionó tanto que te hizo querer dedicarte a algo artístico, o porque te abrió la visión a nuevas posibilidades. Hay miles de opciones, pero es algo que todos hemos escuchado muy habitualmente. Las series, las películas, y hablo de series y películas porque son los ejemplos más claros, nos dan la capacidad de empatizar con personajes, de vernos reflejados en ellos y de descubrir realidades, y muchas veces pueden atraparnos y afectarnos tanto como cosas que nos pueden pasar en nuestra vida diaria.
Ya hablaré de esto en el vídeo sobre el teatro griego, pero el teatro nace con el objetivo de crear la catarsis, de cambiar a la persona y de hacerla una persona distinta de cuando entró a verlo. Y las series y las películas a día de hoy todavía tienen ese poder y esa capacidad para las personas que las ven. Entonces es importante entender esto. Las películas y las series, la cultura que consumimos tiene muchísimo poder y puede realmente cambiarnos la vida, salvarnos la vida y hacernos ser mejores personas y realmente tocarnos de una forma muy profunda. El problema viene cuando una serie que te toca de esta forma tan profunda, a la que realmente te entregas de cierta manera, que realmente tomas incluso como puede que parte de tu identidad, y esta serie, de una forma premeditada, te engaña y te hace sentir como que eres tonto, por así decirlo. Y este es el problema del queerbaiting. Por supuesto, mucha gente dice, bueno, pero el queerbaiting, hay problemas más grandes para la comunidad LGTB y por supuesto hay problemas mucho más grandes, pero eso no significa que el queerbaiting deje de ser un problema y que la importancia de la representación deje de ser un problema. El verse reflejado es importante, pero no solo es importante verse reflejado, también es importante para mal el efecto que te causa pensar que te estás viendo reflejado, pensar que por fin, después de mucho buscar, después de muchos años quizá sin haber encontrado nada en lo que te veas, pensar que por fin lo tienes, que de verdad está ahí, que de verdad hay unos personajes con los que te identificas y una serie que te encanta, una película que te encanta, y que esta serie o esta película te haga quedar por tonto, que en cierta manera te diga ¿por qué pensabas que te ibas a poder ver aquí? Y que de alguna manera incluso te haga sentir estúpido por haber creído que eso era una opción, que eso era una posibilidad, y que te haga sentir como que estabas viendo algo que realmente no estaba ahí, cuando la realidad es que sí estaba, y que solo estaba ahí para hacerte dejar el dinero en esa cosa. Este es el problema del queerbaiting. Y cuando el queerbaiting se hace en series o películas, y hablo mucho de series porque creo que si bien se puede hacer también queerbaiting en películas, por supuesto, en las series hay algo de esa cosa mantenida, de esa cosa que se mantiene de esa cosa que intenta engancharte durante un periodo extendido de tiempo, que hace que el queerbaiting sea más probable porque buscan mantener a una comunidad enganchada durante mucho tiempo viendo esa serie. Entonces por eso hablo tanto de series. El problema es cuando estas series o estas películas que hacen queerbaiting no solo buscan atrapar a la comunidad LGTB, sino que buscan atrapar a personas LGTB jóvenes. Y cuando el fandom de esta serie o película resulta ser un fandom especialmente joven, porque quizás esta representación que creen haber encontrado puede que sea la primera. Puede que este fandom, puede que esta película, puede que esta serie haya sido la forma en la que hayan descubierto su sexualidad o se hayan encontrado con personas que son como ellos, o la primera vez que se hayan atrevido a ponerlo en palabras, o la primera vez que hayan podido ver reflejado algo que hasta entonces creían que solo les pasaba a ellos, o que creían que era un secreto, o que nunca habían podido ver simplemente. Entonces cuando haces creer a estas personas jóvenes que eso va a ocurrir, que eso es real, que eso existe, el problema llega cuando eso no ocurre y les hace sentir que los has engañado. Y esos sentimientos de sentirte engañado y esos sentimientos de sentirte decepcionado, de sentir que han jugado contigo, o frustrado, o todos esos sentimientos son tan reales como los sentimientos de las personas de las que hablaba al principio, que han visto cómo su vida ha cambiado gracias a una película. La cultura tiene muchísimo poder para hacer el bien, pero también tiene muchísimo poder para hacer el mal. Tiene muchísimo poder para sanar y para curar y para crear cosas nuevas, pero también tiene muchísimo poder para dañar y para abrir heridas o reabrir heridas y para destruir algo que pensabas que estaba surgiendo. Otro argumento habitual que he visto con respecto a decir que el queerbaiting no existe es decir como que la comunidad LGTB
no causa un efecto tan grande en el éxito de una serie como para que las empresas de verdad se interesen en engañar a esa comunidad para atraerlo, como que no van a hacer ese esfuerzo. Entonces quiero poner dos ejemplos que además yo conozco muy cercanamente. Cualquier persona que me conozca en persona sabe perfectamente de qué serie voy a hablar ahora. Pero creo que es uno de los grandes ejemplos de cómo un fandom principalmente LGTB, un fandom que principalmente cree en una relación LGTB dentro de una serie, puede llevarte al máximo estrellato y luego hacerte caer en picado. Y este ejemplo es Sherlock. Para los que no la conozcan, Sherlock es una serie de la BBC, protagonizada por Benedict Cumberbatch y Martin Freeman, y escrita por Steven Moffat y Mark Gatiss, o Gatiss, nunca he sabido cómo se pronunciaba su apellido. Y básicamente pues cuenta la historia de Sherlock y Watson, pero en el siglo XXI. Algo que pasó con Sherlock, que pasó desde la primera temporada y fue aumentando según la serie se fue haciendo más famosa, es que el fandom como real de Sherlock, el fandom que estaba como ahí a tope, y Sherlock fue una serie que experimentó un boom gigantesco gracias al fandom. Fue una serie que, aparte de tener mucho seguimiento de seguidores de audiencia común, de audiencia casual, por así decirlo, que simplemente veía la BBC o le gustaba porque les parecía una buena serie o lo que fuera, tenía un fandom muy fuerte. Tenía uno de los grandes fandoms de la década de los 2010. Y este fandom hizo que una serie, que era como una serie cualquiera de la BBC, llevara a sus estrellas y a sus creadores al estrellato a unos niveles que probablemente jamás se habrían imaginado que iban a llegar. Y por poner un ejemplo, Benedict Cumberbatch y Martin Freeman, después de aparecer en Sherlock, han aparecido en grandes superproducciones como El Hobbit o las películas de Marvel. O sea que claramente se convirtieron en nombres que, a pesar de que ya eran, por supuesto, conocidos y son unos pedazos de actores increíbles, la fama que les dio Sherlock, la fama que les dio el fandom de Sherlock ha cambiado sus carreras quizás drásticamente. Y algo que caracterizaba el fandom de Sherlock desde prácticamente el principio, pero que fue aumentando, fue que el fandom estaba muy convencido de que en esta nueva forma de contar la historia de Sherlock Holmes y Watson, que sucedía en el siglo XXI, una de las cosas que iban a hacer era que por fin, después de siglos de la comunidad LGTB pensando que Sherlock y Watson eran pareja y eran la representación de una pareja LGTB, y ya ese es otro tema del que hablaré en otro vídeo, y si os interesa decírmelo en los comentarios, pensaban que por fin eso se iba a ver representado en esta versión del siglo XXI. Y algo que caracterizó a Sherlock fue la relación del fandom con los creadores, que en ese momento parecía muy bella y muy maravillosa, y luego pues se vio como la otra cara de eso. Porque el fandom, al ser el fandom de una serie como Sherlock, buscaba entender todos los mínimos detalles de la serie, entender los subtextos, entender qué significaban ciertas cosas de la creación de la serie, ciertos colores, ciertos objetos, ciertas tomas, etc. Y los creadores empezaron a su vez a interaccionar con esto y como a hacer pequeños guiños a todas estas teorías que el fandom creaba y que se curraba tantísimo. Hasta el punto de que llegaron a representar una especie de club de fans de Sherlock en uno de los capítulos, que si bien lo hicieron un poco para reírse, y ese es otro tema, sí que es cierto que era una manera clara de decir: os vemos, sabemos lo que hacéis, estamos leyendo vuestras publicaciones y somos conscientes de lo que pasa en el fandom. E incluso durante la serie se bromeaba habitualmente, era como una broma recurrente el hecho de que la mayoría de personajes pensaban que Sherlock y John eran pareja y lo daban por hecho. Entonces, realmente era una creencia común que por fin esto iba a ocurrir. Y esto llegó a su punto más álgido durante la cuarta temporada, que había como ciertos rumores de que era posible que fuera la última, y especialmente el último episodio de la cuarta temporada,
que bueno, por muchos motivos todo el mundo pensaba que por fin iba a ocurrir, había como muchas pistas que apuntaban hacia ello, pistas que tenían que ver con cosas que el fandom había predicho y que a las que los creadores habían respondido directamente al ponerlo en la serie. Y el episodio llegó y pasó y no ocurrió. Y de un día para otro el fandom de Sherlock desapareció. La gente, y yo recuerdo vividamente ese momento de la gente desactivando sus cuentas, desactivando sus twitters, cambiándose la foto de perfil y como muy conscientemente sintiéndose engañados y dolidos por los creadores de una serie que amaban profundamente, a la que le habían dedicado mucho tiempo y decidiendo darle la espalda. Y la realidad es que nunca más se hizo una serie de Sherlock, quiero decir, otra temporada de esa serie, a pesar de que realmente nunca se dijo como que había terminado, que el fandom desapareció como si jamás hubiera existido prácticamente, y que mientras que Benedict Cumberbatch y Martin Freeman pudieron seguir aprovechándose del éxito que habían conseguido gracias a la serie, Steven Moffat y Mark Gatiss, que hasta entonces habían sido muy amados por el público de la serie, prácticamente desaparecieron y fueron casi vilipendiados, o sea, fueron como puestos en la lista negra. Y si bien podéis pensar que Sherlock y John iban a ocurrir, que iban a ser una pareja o no, la realidad es que es un ejemplo claro de cómo el fandom responde, y no solo de eso, sino de cómo de verdad y conscientemente y con un claro conocimiento de lo que estaban haciendo, los creadores de una serie se aprovechan de lo que los fans creen que va a ocurrir y de cierta forma se ríen en su cara. Y el ejemplo contrario, por ejemplo, sería Our Flag Means Death, que es una nueva serie creada por David Jenkins y Taika Waititi, protagonizada por Taika Waititi y Rhys Darvis. Y es una serie que, si bien empezó siendo poco conocida y que, aparte de tener a Taika Waititi, a Rhys Darvis y a estrellas bastante famosas, tampoco es que tuviera mucho presupuesto, no tuvo muchísima publicidad, no tenía ninguna base como para hacerse ultra famosa, y sin embargo el hecho de que tuviera, spoiler, una pareja gay como protagonistas y que no hicieran queerbaiting fue lo que hizo que consiguiera un fandom gigantesco que de nuevo los ha llevado a un nivel de éxito que probablemente jamás esperaron con esta serie, que los ha llevado a conseguir una segunda temporada y a ser una de las series y a ser la serie con mayor demanda de HBO Max este año. Otro tema que ha sido muy discutido y que lleva siendo mucho tiempo discutido por personas como Harry Styles o gente del estilo, es si las personas reales pueden hacer queerbaiting. Y aquí hay como diversas opiniones. Hay gente que defiende a muerte que no, que una persona real jamás puede hacer queerbaiting, y gente que dice que sí. Mi opinión personal es que las personas reales no pueden hacer queerbaiting, pero las celebrities sí. Y aquí entra mi explicación. Las personas reales no pueden hacer queerbaiting porque no tienen un objetivo económico, no ganan nada de fingir que son LGTB. Sin embargo, la figura pública o la celebrity en cuestión sí puede ganar algo de dar pistas de que son LGTB, pero luego no serlo. Un ejemplo muy claro que creo que tenemos en España son Alaska y Mario. Son dos personas que están fuertemente relacionadas con la comunidad LGTB, cuyas canciones se escuchan en el Orgullo, que hacen conciertos en el Orgullo constantemente y que están como muy relacionadas, ¿no?, con esta contracultura de aquí de España, con la movida, etc. Y que sin embargo no son LGTB, son al menos hasta donde se sabe, son una pareja, y de hecho son bastante de derechas y apoyan a partidos que históricamente y realmente están bastante en contra de los derechos de la comunidad LGTB. Me parecen el ejemplo más claro de beneficiarse económicamente de una comunidad al mismo tiempo que no luchas absolutamente de ninguna manera por ellos. Otro ejemplo de queerbaiting lo podemos encontrar en el K-pop, donde las empresas, y no hablo de los individuos, hablo de las empresas, obligan o animan a los miembros de los grupos
a hacerse como... a relacionarse de una manera que se podría entender como romántica, para atraer a más fans y para enganchar un poco a las fans. Esto no quiere decir que ningún idol de K-pop pueda ser LGTB o que estén mintiendo o que ninguna de esas relaciones pueda existir. Yo no lo sé, I don't know. Pero la realidad es que más allá de si son o no y si es real o no, el caso es que las empresas se benefician económicamente de esto al mismo tiempo que se benefician económicamente de no tener una idol abiertamente LGTB, porque existen y cuando son abiertamente LGTB las empresas no quieren admitirlos, porque Corea del Sur es una sociedad pues bastante homófoba todavía. Y otro ejemplo, por ejemplo, de un poco queerbaiting sería Rihanna Shakira en el videoclip que tienen juntas, en el que están las dos claramente actuando como una pareja. Y de nuevo, esto no quiere decir que ni Rihanna ni Shakira sean LGTB, yo no lo sé, no tengo ni idea, no las conozco. Pero la realidad es que el actuar de esa manera, aparte de atraer a los señores heteros que quieren ver a dos mujeres liándose, también atrae a la comunidad LGTB y como que crea un interés que quizás de otra manera, bueno, creo que el vídeo lo tendría igual porque son Shakira y Rihanna, pero como que crea un tipo de interés distinto, una especie de curiosidad o no sé, como admiración o algo así. Sin embargo, hay como puntos muertos, como lugares en los que no se sabe si una persona realmente está haciendo queerbaiting o realmente es LGTB. Como es el caso de Harry Styles, por ejemplo, que ha sido ultra mega discutido, incluso ha sido hablado por activistas LGTB o por personas famosas LGTB, que es el hecho de que utiliza una estética y utiliza una especie de ambigüedad de género y de expresión propia de la comunidad LGTB sin nunca realmente nombrarse parte de la comunidad y habiendo siempre salido con mujeres, por ejemplo. A esto Harry siempre ha respondido diciendo que él no quiere etiquetas y que su vida privada es su vida privada, y mucha gente ha dicho que está usando eso para esconderse o para no tener que explicarse, y otra gente simplemente dice pues que su vida privada es su vida privada y que no tiene por qué hablar de eso abiertamente. Algo a tener en cuenta con Harry Styles es que fue parte de uno de los shippeos más conocidos mundialmente, que era el de Harry, que ocurrió cuando estaba en One Direction, y que él mismo habló de lo problemático que fue en su vida y lo mucho que le molestaba. O sea que creo que eso también es algo a tener en cuenta. Esto lo vemos en el ejemplo de Kid Connor, pero también ha pasado muchas otras veces, que es cuando se considera queerbaiting el hecho de que un personaje no sea LGTB en la forma en que tú lo deseas. Un ejemplo de esto también sería cuando Zoe Kravitz dijo que ella estaba interpretando a Catwoman en la nueva película de Batman como bisexual, y mucha gente se enfadó porque no había ninguna escena en la que se la viera con una persona de su mismo género como abiertamente en una relación, a pesar de que había ciertas pistas a ello en los diálogos y en la relación con el otro personaje femenino, cuyo nombre no recuerdo. El issue con estos dos ejemplos es que el problema no es que sea queerbaiting, sino que se está decidiendo que cuando una persona bi está con alguien de su género opuesto, no es lo suficientemente LGTB, o no lo está haciendo de la forma correcta, y por lo tanto no forma parte de la comunidad. Esta es una idea muy dañina, ya que se basa en la bifobia y es reiterar algo que con lo que se ha atacado a las personas bis durante siglos, que no tiene ninguna base real más allá que la bifobia. O sea, una persona bi es bi, esté con alguien de su mismo género o con alguien de otro, y ya está. O sea, y es lo mismo, y sigue siendo representación. Y la representación de una persona bi con alguien de un género que no es el suyo puede seguir siendo interesante y puede seguir siendo importante y puede seguir siendo necesaria, y de hecho es todas esas cosas. De la misma manera que representar a un personaje asexual o aromántico puede no parecer representación para algunas personas, puede parecer queerbaiting, pero no lo es porque esa persona es LGTB, pero simplemente lo está haciendo a su manera, de la manera en la que
le corresponde serlo. Entonces es un problema cuando estos dos conceptos se empiezan a mezclar y se empieza a utilizar el queerbaiting como una excusa para atacar a las personas que no forman parte de la comunidad LGTB de la manera en la que alguna gente quiere que sea. No hay una forma correcta de ser LGTB y no se es menos LGTB por no parecerlo o no demostrarlo o porque tú en ese momento no te des cuenta. Sigue siendo igual de LGTB, de la misma manera que es LGTB un chico gay que está en el armario. Con todo esto lo que quiero decir es que el queerbaiting sí es un issue serio, sí es un problema del que hay que hablar y algo importante de conocer para poder analizar la cultura que nos rodea, pero no podemos dejar que nos ciegue, no podemos aplicar los mismos términos con los que analizamos una serie o una película a las personas reales. No podemos pensar que alguien está viviendo su vida de la misma manera que un productor maneja una cadena de televisión. No podemos pensar que porque en Twitter pueda ser popular ser gay, lo cual es todo un concepto y un melón distinto, pensar que en la vida real lo es también. Y no podemos pensar que las personas famosas nos deben ningún tipo de explicación. Así que si bien yo sí pienso que una celebrity puede beneficiarse económicamente del queerbaiting, aún así sigo pensando que se debe tener cuidado con la celebrity y analizar de qué forma están haciendo queerbaiting y no demandar explicaciones de nadie. Kit Connor no nos debía decirnos que era bi, solo por haber hecho de un personaje bi. Los actores, y por esto también yo soy un poco en contra de esta idea de que los actores tienen que ser gays para hacer de gays o lesbianas para hacer de lesbianas, porque los actores no deben explicaciones de su sexualidad o de su género al público, porque no sabemos cuál es su situación y porque sinceramente es su privacidad. Y de la misma manera que no tenemos derecho a sacar a alguien en nuestra vida del armario, no tenemos derecho a sacar a alguien que no forma parte de nuestra vida del armario. Pero dicho esto, también es importante tener en cuenta que el queerbaiting sí existe, que mientras que igual no puede ser llevado a cabo por las personas individuales, sí puede ser llevado a cabo por las grandes empresas y sí hay que tener un ojo crítico con respecto a eso y sí hay que ser consciente, especialmente como persona hetero, de que aunque quizás tú no estás viendo esa relación o esa cosa que otros creen ver o esperan ver, si tantas personas están diciendo que ven algo, probablemente no es porque son tontos o se lo están inventando y tienes que pararte a escuchar y ver qué está haciendo esta cadena o esta productora en relación a la comunidad LGTB. Dicho esto, respetad a la gente, respetad su espacio personal, no pidáis explicaciones de personas que no os las deben dar y no apoyéis a las series y películas que hacen queerbaiting. Eso es todo lo que tengo que decir. Y sed más amables, porque nunca viene mal. Y respetad a las personas bi. En fin, eso es todo por hoy. Espero poder haber aclarado un poco todos estos términos y todas estas cosas que podemos tener rondando y que vemos rondando por internet, pero que quizás no llegamos a entender completamente. Espero que hayamos entendido la importancia del término queerbaiting y por qué es importante no mancillarlo con otros significados. Y nada, espero que hayáis disfrutado y si os ha gustado pues suscribiros, darle me gusta, comentar y todas esas cosas que pide el algoritmo de YouTube. Y nos vemos este jueves con una entrevista y la semana que viene con un nuevo vídeo.